nombre es el punto de partida de cualquier negocio, emprendimiento, institución, empresa, producto o servicio. Es el primer elemento que identifica una marca y se distribuye a través del canal verbal. Además, es un signo identificador básico que tiene expresión común entre emisor y receptor. La empresa lo utiliza para emitir sus comunicaciones y a su vez los clientes, los competidores, inclusive la prensa, lo utiliza para referirse a ella. Más que palabras, son sonidos cargados de connotaciones, como mismo sucede con los simbolismos en las marcas visuales. Existen 5 tipologías para clasificar los nombres. En primer lugar tenemos los nombres descriptivos. Los nombres descriptivos aluden de manera directa a la institución, entidad o empresa que representan. Los simbólicos, a diferencia de los descriptivos, no son tan evidentes. En estos casos se refieren a imágenes literarias, incluso se hace alusión a algunas deidades de la mitología griega. Un nombre de marca como Jaguar, que se dedica a la venta de autos, si lo analizamos, no tiene mucho que ver con el producto que está vendiendo. Sin embargo, transmite elementos y atributos de la marca como son la elegancia y la rapidez. En este caso, el simbolismo está presente. Los patronímicos, por otra parte, aluden a una figura relacionada con la institución. El Colegio San Jerónimo, por ejemplo, hace alusión a un santo católico para autodenominarse. Los toponímicos se refieren al lugar donde está enclavada la institución. La quinta tipología de nombres se refiere a los generados por siglas o contracciones. Ejemplos, hay disímiles. En contexto cubano tendríamos el ISA y el ISDI como universidades. Hay una serie de parámetros que se deben cumplir para garantizar la calidad de los nombres de marca. Primero que todo, los nombres deben ser breves. Disímiles estudios y estadísticas indican que mientras más cortas son las palabras, más se repiten en el lenguaje. Incluso en el lenguaje popular hay tendencia a cortar ciertas palabras. Ejemplos de ellos son bicicleta, que se sintetiza a bici, profesor a profe o automóvil a auto. Además de esto, la síntesis garantiza que sea más recordable el nombre en la memoria de los receptores. Por otro lado, los nombres deben ser eufónicos. Esto significa que suenen bien. En tercer lugar, los nombres deben ser pronunciables. Si se cumple con la brevedad y la eufonía que vimos anteriormente, este parámetro quedará garantizado. También hay que tener en cuenta a la hora de generarlos la estructura fonética que se va a desarrollar. A estos elementos se suma la recordación. El nivel de originalidad que tenga el nombre garantizará que se inserte de manera más singular en el mercado. Por último, tenemos que tener en cuenta la sugestión del nombre. Este parámetro está estrechamente vinculado a los factores psicológicos y emotivos de las personas. Si el nombre transmite positividad, sin duda se insertará en el contexto marcario de manera más eficiente. Un buen nombre garantiza que la marca arranque con ventaja.